En Nochebuena volví a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera, a 0 grados Celsius sin manta dentro. La familia de mi yerno reía, brindando con cava frente a la chimenea. Abrí la puerta de golpe con mi hija en brazos y dije 6 palabras. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me bajé del taxi. Mis zapatos pesados se hundieron en la gruesa capa de nieve frente a la casa de mi hija en Querétaro. El viento helado me azotaba la cara como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subir el cuello del abrigo. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, pensé que ya estaba acostumbrada a cualquier reto, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más duros. Pero el frío de esta Nochebuena me hizo estremecer. Mi cuidali, frente a la casa iluminada, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy quería sorprender a Camila. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su madre apareciera. De repente, después de tantos meses de ausencia, el patio delantero estaba cubierto de nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiarlo. A través de la gran ventana pude ver la luz cálida que salía de la sala, donde sonaba alegre la música navideña desde una bocina Bluetooth. La canción Feliz Navidad, la que Camila adoraba de niña, ahora llenaba el ambiente. Me acerqué un poco más, tratando de mirar hacia adentro. Una mesa larga cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí, rebosante de platillos tradicionales. Un pavo dorado, platos de tamales humeantes, un tazón de ensalada de manzana con pedacitos brillantes de manzana, y pasas y copas de vino tinto que relucían bajo las luces. La familia Santillán, la familia de Rodrigo, mi yerno, estaba reunida en pleno. Reconocí a don Eduardo, el padre de Rodrigo, sentado con aire de autoridad. A doña Teresa, su madre, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa altiva en los labios. Y también a la hermana de Rodrigo, Isabela, con sus 2 hijos pequeños que reían sin parar. Todos alzaban sus copas brindando alrededor de la chimenea encendida. ¿Pero dónde estaba Camila? Fruncí al sino, intentando ver más adentro, pensando que quizás estaba sentada en algún rincón escondido. Me había imaginado verla sonriendo y conversando alegremente, como en los viejos tiempos, cuando se me colgaba del cuello para contarme historias interminables. Entonces escuché un ruido, un sonido débil, apenas un quejido que venía del porche. Me giré y sentí que el corazón se me detenía bajo la luz tenue, junto a una maceta de Nochebuena cubierta de nieve. Camila estaba encogida en una vieja silla de madera. Solo llevaba una blusa delgada. Sus hombros frágiles temblaban sin control, y su cabello despeinado se pegaba a la frente, húmeda por la nieve derretida. Corrí hacia ella, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. Camila, grité con la voz rota por el pánico. Me quité de golpe mi chaqueta de entrenadora y la cubrí con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo, estaba helado, como si no quedara nada de calor en él. Camila levantó la cara, sus ojos enrojecidos, los labios pálidos murmuraron apenas mamá. Su voz era tan débil que casi se deshizo en el aire, y se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba a sacudidas, como un pajarito atrapado en la tormenta. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy, susurré intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas ya me ardían en los ojos. Hacía apenas unas horas, yo estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con el sudor todavía pegado a la espalda. Después de una semana entera, entrenando al equipo nacional de taekwondo. El calor del tatami parecía seguir conmigo, aunque ahora me encontraba en el aire fresco del vestíbulo. Jalaba mi vieja maleta, tan emocionada, que apenas podía quedarme quieta, solo de imaginar cómo se iluminaría el rostro de Camila al verme aparecer de sorpresa en Nochebuena. El corazón me latía con fuerza. Ella siempre ha sido mi luz, desde que era niña y se aferraba a mis piernas para que le contara un cuento, hasta convertirse en una joven dulce, cuya sonrisa derribaba el cansancio de mis días más duros. Pero mi trabajo, como entrenadora principal, me llevaba de un lugar a otro, desde Ciudad de México a torneos internacionales, robándome momentos preciosos junto a Camila. Cada vez que me alejaba, me repetía solo un torneo más, y después estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una Navidad de reencuentro que estaba segura la haría inmensamente feliz. Me senté en la sala de espera para el vuelo a Querétaro y saqué el teléfono para llamarla. Quería avisarle, escuchar su voz y asegurarme de que estaba en casa. El timbre sonó largo. Cada tono pensaba mis nervios. Nadie contestó. Fruncí el sino, pensando que quizá estaba ocupada preparando la cena con la familia Santillán. Volví a llamar una vez, luego otra, y siempre lo mismo en silencio. Una inquietud se me metió en el pecho, como una mancha de tinta que se expande sobre el papel. Le mandé un mensaje: mamá, ¿ya viene? ¿Estás en casa? Y me quedé mirando la pantalla,
esperando ver las palomitas azules. Pero nada apareció. Traté de sacudirme esa mala espina, convenciéndome de que seguro había dejado el celular en algún rincón, o estaba distraída, decorando el árbol como cada año. El avión aterrizó en Querétaro cuando ya estaba oscuro. Arrastré la maleta fuera del aeropuerto, y el frío de la noche de invierno me caló hasta los huesos. A mi alrededor, las familias se abrazaban, reían, y se preparaban para la misa de medianoche. Un padre cargaba a su hijita en los hombros. La niña sostenía una paleta en forma de pino, y se reía feliz. Los miré, y un nudo me apretó el pecho. Yo también había cargado a Camila así, también la había llevado de la mano por calles llenas de luces navideñas, pero ahora estaba sola, jalando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Hice señas a un taxi, y con la voz ronca por el cansancio, dije, lléveme a Colinas, calle 12. De camino, el tráfico estaba atascado. Las calles estaban llenas de gente abrigada con chamarras y bufandas, que se dirigía a la iglesia. Yo iba en el taxi, mirando por la ventana las luces cálidas que salían de las casas. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba Noche de Paz. Sonreí, imaginando a Camila ocupada en la cocina, preparando los tamales que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré hacia afuera, y de pronto, vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos, reconocí a Diego, mi antiguo alumno de los días en que daba clases de taekwondo en la escuela deportiva local. Estaba alto, con porte firme dentro de su uniforme, pero aún conservaba la misma sonrisa bondadosa de siempre. Bajé la ventanilla y grité, ¡Diego! Él volteó, y sus ojos brillaron al reconocerme. Diego corrió hacia mí, su aliento se volvía vapor blanco en el aire frío. «Señora Rosa, ya regresó», exclamó, acomodándose el gorro. Sonreí, intentando disimular el cansancio. «Sí, acabo de terminar la capacitación en Guadalajara. ¿Sigues trabajando aquí en Querétaro? ¿Cómo has estado?» Diego asintió con una sonrisa radiante. «Sigo aquí, como policía de tránsito». «¿Vino a pasar la Navidad con su familia?» «Sí, vine por Camila», respondí, y mi corazón se calentó al mencionar a mi hija. Pero en ese momento, el rostro de Diego se quedó rígido. Su sonrisa se desvaneció. Una chispa de duda pasó por sus ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Una mala corazonada se encendió en mí, como una llama que empieza a expandirse. «¿Qué pasa, Diego? ¿Hay algún problema?», pregunté, bajando la voz. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, no es nada, señora, solo que... Qué bueno que haya regresado». Pero en sus ojos se notaba la preocupación. Quise preguntarle más, pero el semáforo cambió a verde. El chofer aceleró, y el auto arrancó, dejando a Diego, mirándome desde la calle, con la mano, apretando fuerte la visera de su gorra. ¿Qué era lo que no me había dicho? Mi corazón empezó a latir con una nueva clase de miedo. ¿Qué está pasando con Camila? La inquietud me estaba devorando. Ya no podía esperar. Saqué mi teléfono de nuevo y busqué el número de Laura, la madre de la mejor amiga de Camila. Tenía que saber si todo estaba bien. Quizás ella sabría dónde estaba mi hija. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Hola, Rosa. Feliz Navidad», respondió Laura con una voz alegre que contrastaba con mi creciente angustia. «¿Qué tal, Laura?» Igualmente. «Oye, una pregunta rápida. ¿De casualidad sabes dónde está Camila?» No me contesta el teléfono. Hubo un silencio, al otro lado de la línea. Un silencio pesado, demasiado largo. «Laura, ¿estás ahí?», insistí. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro tembloroso. «¿Rosa? ¿Nadie te ha dicho nada?» Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. «Decirme que qué pasa, Laura. Por favor, dime». Ella vaciló, y pude escuchar cómo tomaba aire. «Rosa, tienes que ser fuerte. Camila, ella, hace una semana que no la vemos. La policía la está buscando». Cada palabra era un golpe. El taxi seguía avanzando por las calles iluminadas, pero para mí, todo se había vuelto oscuro. El mundo se detuvo ante mi hija, mi Camila, desaparecida. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, y un terror que nunca antes había sentido. Al llegar a casa, la encontré vacía y silenciosa. La decoración navideña a medio poner parecía una burla cruel. Corrí a su habitación. Todo estaba en orden, demasiado en orden. No había señales de lucha, ni nada fuera de lugar. Solo un vacío que gritaba su ausencia. La cama estaba hecha, su libro favorito, en la mesita de noche. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. En ese momento entendí la mirada de Diego. El silencio de Laura estaba sola, en la noche más familiar del año, enfrentando la peor pesadilla de una madre. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le ha pasado? La sorpresa que había planeado se había convertido en una búsqueda desesperada. Y yo, su madre, que había prometido estar siempre para ella,
No estaba ahí cuando más me necesitaba. Tenía que encontrarla. No me importaba cómo, ni a qué me tuviera que enfrentar. Encontraría a mi Camila. No te pierdas la continuación de esta historia. Si quieres saber qué pasó con Camila y qué hará Rosa para encontrarla, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente parte. Al acercarnos a la casa de Camila y su esposo, le pedí al chofer que se detuviera a cierta distancia del portón. Quería darles una sorpresa, ver la cara de Camila al encontrarme de pie frente a la puerta. Tomé mi maleta y caminé por el camino cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas hondas en el suelo. La luz amarilla de las casas alrededor iluminaba como si fueran velas encendidas. Desde lejos, escuché el sonido de una guitarra y cantos que salían desde la sala de Camila. Sonreí imaginando a mi hija cantando como cuando era niña, cuando se paraba junto a mí y entonaba Los peces en el río, con esa voz tan clara. Dejé la maleta en el escalón. Respiré hondo y me preparé para tocar la puerta. Pero entonces una carcajada burlona salió de la casa tan afilada como un cuchillo, cortando el aire en mí. Quedé helada, la mano levantada sin llegar a tocar la voz grave y áspera de don Eduardo. El padre de Rodrigo retumbó Clara Ana. Eso le llaman nuera, una mujer que no puede dar hijos. 4 abortos espontáneos. No le han dado ya suficiente vergüenza. Su risa sonaba pesada, llena de desprecio. Luego entró la voz de Rodrigo, fría y cruel. Siempre finge depresión. Se encierra en la habitación para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado desde hace mucho. Otra risa estalló, seguida del tintinear de copas de vino. ¿Escuché, Isabela, la hermana de Rodrigo Kahn? Antonio Sí, inútil total. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Finge estar enferma solo para que la consientan. Charity. Cada palabra era como un cuchillo directo al corazón. Me quedé ahí, paralizada, con la respiración atorada en la garganta. Así trataban a mi Camila, mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con tanto esmero para su esposo. Ahora la humillaban de esa manera. 4 abortos, y cada uno la había dejado llorando hasta quedarse sin lágrimas en mis llamadas telefónicas. Y ahora decían que fingía. Cerré los puños, sintiendo como mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Y fue entonces cuando vi a Camila encogida en una silla de madera en el porche, con solo una blusa delgada, la cabeza gacha, y todo el cuerpo temblando, bajo el frío helado. Mis ojos se nublaron, el corazón se me detuvo. Cargué a Camila en mis brazos. Su cuerpo aún temblaba, helado, como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en la noche nevada de Querétaro, sino por la furia que me ardía en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de la casa de los Santillán pesaba como si llevara 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé con fuerza la puerta de madera. Los golpes sonaron firmes, opacando la música navideña que retumbaba desde adentro. El Jingle Bell se repetía una y otra vez como una burla frente a la escena dolorosa que acababa de presenciar. Nadie salió a abrir. Apreté los dientes y volví a golpear más fuerte, como si quisiera derribar esa puerta de un solo golpe. Al final, la puerta se abrió. Doña Teresa estaba ahí con una copa de vino tinto que se balanceaba en su mano, los labios pintados de un rojo intenso y brillosos bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa forzada que intentaba parecer cordial. «Hey, doña Rosa, qué sorpresa que venga», así de repente dijo, con voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. ¿Por qué no avisó antes, para recibirla como se debe? La miré directo a los ojos, sin molestarme en esconder mi rabia en avisar antes. Gruñí cada palabra, saliendo como un silbido entre los dientes. Si hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija? Apreté más fuerte a Camila en mis brazos, sintiendo su débil respiración contra mi hombro. Cada aliento suyo era un recordatorio de que no podía dejar las cosas así. Teresa arqueó una ceja, bajando la mirada hacia Camila en mis brazos. Esbozó una mueca, como si estuviera viendo algo molesto. Camila solo quiso salir a tomar un poco de aire frío. Respondió con un tono suave pero cargado de desprecio. «No haga tanto escándalo. Hoy es Navidad, entre no se quede en el frío». Sus palabras fueron como una bofetada en mi cara. Tomar un poco de aire frío mientras mi hija casi se congela fuera con solo una blusa delgada. Antes de que pudiera contestar, Rodrigo apareció detrás de su madre. Su camisa tenía varios botones desabrochados, mostrando un aire de desinterés intencional. Sostenía una botella de vino en la mano y me lanzó una mirada desafiante. «Mamá, cierra la puerta». «Tío Kahn», tono arrogante, levantando el mentón. «Déjala fuera para que se le pase». ¿Quién viene a la cena de Navidad haciéndose la frágil,
para zafarse de ayudar. Soltó una risita burlona, como si hubiera dicho algo brillante. Esas palabras fueron otro cuchillo, no solo en mi corazón, sino clavado directo en Camila. Sentí como su cuerpo se encogía un poco más entre mis brazos, como queriendo desaparecer desde la mesa. La voz de Isabela resonó ácida y venenosa. Eso, una mujer que ni siquiera pudo cumplir con parir a bien, ¿qué valor puede tener? Eres una inútil. Su risa sonó filosa como una navaja, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Escuché a los dos hijos de Isabela, primos de Camila, salir corriendo al porche. Curiosos, diachemares, miraron a Camila en mis brazos, y luego se echaron a reír, susurrando entre ellos. La tía Camila está castigada. Sus vocecitas infantiles eran inocentes, pero esas palabras me quemaron como sal en una herida abierta. La sangre me subió a la cara, embestir con fuerza mi hombro contra la puerta, y luego le di una patada más. La puerta se abrió de golpe, chocó contra la pared, y el estruendo hizo que toda la sala quedara en silencio. El vino en la copa de Teresa se agitó y se derramó, dejando manchas rojas sobre la alfombra costosa. La música navideña se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado las bocinas. El aire en la sala se volvió pesado, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Entré al centro de la sala, aún cargando a Camila en mis brazos. Cada paso que daba dejaba un rastro de nieve derretida en el piso de madera, como huellas de una rabia imposible de borrar. Todas las miradas se clavaron en mí, en don Eduardo, con el rostro frío. Teresa, ya sin la sonrisa forzada. Isabela con los ojos llenos de desprecio. Y el resto de los familiares mezclando sorpresa con molestia. Sentía la hostilidad en cada mirada, pero no me importaba. Con cuidado, acomodé a Camila en el sofá y coloqué mi bufanda sobre sus hombros. Sus manos seguían heladas, temblando como si el frío de la nieve aún la envolviera. Me arrodillé mirándola a los ojos, intentando pasarle un poco de fuerza, aunque dentro de mí solo había una tormenta de ira y dolor. La sala de los Santillana seguía iluminada. La chimenea crepita, pero el ambiente era espeso, como si todos esperaran una explosión. Rodrigo se acercó, la cara roja por el alcohol, los ojos brillando de soberbia. Bajó la voz con frialdad, pero sin perder la arrogancia de quien se cree dueño de todo. Usted no tiene derecho a armar un escándalo en mi casa. Rosa recalcó las palabras mi casa, como si quisiera recordarme que yo era una extraña que no pertenecía allí. Se irguió con una mano en la cadera, y la camisa entreabierta en gesto de desprecio. Pero en sus ojos alcancé a ver un destello de inseguridad. Sabía que yo no era alguien fácil de someter. Me puse de pie de golpe. Lo señalé directo a la cara, y mi voz tembló de furia. Que no tengo derecho. Y tú tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejar que casi se muera congelada. Sentí la sangre hervir en mi cabeza. Cada palabra salía disparada desde el pecho. ¿A eso le llamas esposo? ¿A eso le llamas familia? Miré alrededor, hacia la mesa del banquete, con los platos aún humeantes, las copas de vino, brillando como si todo aquello se burlara del sufrimiento de Camila. Don Eduardo se levantó despacio de la cabecera, se acomodó el saco, y su voz grave resonó con autoridad. Ya basta, doña Rosa, esto es un asunto de familia. Una mujer que no pudo dar hijos debe aprender a soportar. Esa es la tradición. Sus palabras cayeron como un martillazo, anheladas y crueles. Lo miré a los ojos, y vi la soberbia de un hombre que había sido juez, acostumbrado a tener todo bajo control. Pero hoy había escogido mal a su oponente. Dirigí la mirada a la mesa donde el pavo aún desprendía aroma, donde los tamales estaban perfectamente acomodados, donde el vino chispea bajo la luz, y luego miré a Camila todavía temblando en el sofá, con el estómago gruñendo débilmente como una acusación muda. Ya no pude contenerme, mi voz explotó fuerte y cortante. Así se banquete oren mientras mi hija estaba fuera, a 0 grados, sin abrigo, sin un bocado. A eso le llaman tradición. A eso le llaman humanidad. Teresa se encogió de hombros con una sonrisa fría, como si yo estuviera exagerando. Un asunto sin importancia. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma, solo desperdicia. Doña Rosa dijo con voz suave, pero cargada de desprecio. Levantó la copa de vino y bebió un sorbo, como si quisiera demostrar que no le importaban en lo más mínimo mis sentimientos, ni los de Camila. Isabela también se metió desde la mesa con un tono ácido, como echando sal a la herida. Su hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo. ¿En todo este año alguna vez preparó una comida decente para la familia? Solo sabe tirarse en la cama, quejarse y fastidiar a todos. Movió la cabeza con una mirada llena de burla, como si Camila fuera una carga que toda la familia Santillán debía soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa fueron aumentando. Algunos movieron la cabeza, otros rieron con sorna, como si apoyaran aquellas palabras venenosas. Yo escuchaba cada sonido, cada mirada de reojo,
y cada una me atravesaba el pecho como una puñalada más. Quise volcar toda esa mesa lujosa para exigir justicia por mi hija, pero entonces una voz débil se escuchó desde el sofá. Camila, mi niña, había despertado. Intentaba incorporarse con las manos temblorosas, aferradas al borde del sillón, balbuceó la voz quebrada, a punto de desvanecerse. Estoy tan cansada. Nadie me entiende. Pero sus palabras fueron aplastadas de inmediato por el grito de Rodrigo. Ya basta. Cállate. Ya me has avergonzado. Losu avanzó hacia Camila con la mirada helada, como queriendo destrozar la poca fuerza que le quedaba. Vi cómo los hombros de Camila se encogían, sus ojos rojos, llenos de lágrimas, y sentí que el corazón se me oprimía. Di un paso al frente, poniéndome delante de ella, dispuesta a hacer lo que fuera para protegerla. En mi mente se agolparon los recuerdos de Camila como una avalancha. Recordé aquellos días en que me llamaba llorando desconsolada por teléfono. Cada vez que perdía un hijo, el primero, Elsa, el tercero y el cuarto, con cada aborto sentía como su alma se rompía en pedazos. Ella había sido una muchacha dulce, que soñaba con un hogar cálido, con comidas familiares junto a su esposo e hijos. Pero el dolor, una y otra vez, la había empujado al abismo de la depresión. Yo había intentado estar a su lado, aunque fuera a través de llamadas a distancia. Pero jamás imaginé que la familia Santillán, aquellos en quienes confié, tratarían a mi hija de esa manera. Rodrigo, mi yerno, a quien alguna vez consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadero rostro, un verdugo invisible que expulsaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba a punto de enloquecer, de rabia a través del ventanal. Alcancé a ver a Diego parado en silencio en la terraza. Tal vez venía de dar una vuelta por el vecindario, y su mirada dura, el puño cerrado, mostraban que había escuchado y presenciado toda esta crueldad. Le hice un leve gesto con la cabeza, una señal para que no interviniera en ese momento. Pero dentro de mí, su presencia era un rayo de esperanza. Yo sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que conocía la verdad. Rodrigo dio un paso más, levantando la mano y señalándome directamente, ya sin la máscara de cortesía. Se lo advierto, esta es mi casa. No se meta si no quiere que las cosas se pongan peor. Esbozó una mueca, convencido de que yo me obligaría ante el poder de la familia Santillán. Pero estaba equivocado. Apreté los puños escuchando cómo crujían mis nudillos, sintiendo que toda la furia acumulada en mi vida estallaba en ese instante. El aire en la sala era tan denso que parecía que una chispa bastaría para hacerlo estallar todo. Miré directo a los ojos de Rodrigo. Mi voz bajó, pero cada palabra fue tan filosa como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar el precio? Te equivocas, Rodrigo. No voy a dejar esto así. Me giré hacia toda la familia Santillán, desde don Eduardo con su cara fría, hasta Teresa con su sonrisa apenas marcada, y luego Isabela con esa mirada de desprecio. Todos ustedes, dije, mi voz resonando en la sala, en silencio, van a pagar por lo que le hicieron a Camila. La sala de los Santillán quedó sumida en un silencio aterrador, como si el aire se hubiera escapado, y solo quedara una tensión espesa, lista para estallar en cualquier momento. Puse mi mano sobre el hombro de Camila, sentí sus hombros frágiles bajo la bufanda, y mi voz salió firme, sin titubeo alguno. Esto ya no es un asunto privado. Esto es violencia familiar. Mi voz cayó como una piedra en un lago tranquilo, sacudiendo a todos en la habitación. Teresa, todavía con la copa de vino en la mano, soltó una risa burlona agitando la copa como si disfrutara de un chiste en violencia, dijo con tono sarcástico, y una mirada llena de arrogancia. Solo la estamos educando, Rosa Ann. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por haberla aguantado tanto tiempo. Rodrigo dio un paso más cerca, sus ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras con un tono duro, como si masticara cada una antes de soltarla. Ella finge depresión, finge dolor para no hacer nada. A nadie la golpea. Solo estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró fijo y esbozó una sonrisa torcida. Enséñale de nuevo a tu hija. Rosa, nadie pierde embarazos 4 veces seguidas. A lo mejor fue a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla afilada. No solo atravesaron mi corazón, también desgarraron las heridas que Camila nunca pudo cerrar. Escuché cómo su respiración se cortaba, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces que me llamó llorando con la voz rota diciéndome que había perdido a los hijos, que jamás pudo cargar en brazos. Cada vez yo solo podía abrazar el teléfono impotente desde lejos, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora Rodrigo se atrevía a pararse frente a mí y decir que ella lo había hecho a propósito. Cerré el puño con fuerza. Sentí mis uñas clavarse en la palma y la sangre subir a mi rostro. Había cruzado el límite sin poder soportarlo más.
Saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. La mano me temblaba, pero marqué rápido el número de la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. La denuncia será presentada. ¿Ustedes van a pagar? Ante la ley, recalqué cada palabra como si las grabara en el aire, para que todos supieran que no estaba jugando. Rodrigo se quedó paralizado. La botella de vino se le cayó de la mano con un clac sobre el piso de madera. El vino rojo manchó la alfombra costosa, me miró con un destello de pánico en los ojos. Aunque trató de recuperar su aire de superioridad, ¿se atreve?, gritó, pero la voz ya le temblaba, como si no hubiera esperado que yo llegara tan lejos. Don Eduardo, que había estado observando con el rostro frío, dio un paso al frente, se acomodó la corbata, y su voz grave y ronca retumbó con autoridad. No tienes idea de a quién estás desafiando, Rosa. He pasado mi vida sentado en la silla de juez. He visto las cosas más horribles de este mundo. ¿Crees que una llamada tuya nos va a hacer temblar? Me miró con unos ojos filosos como cuchillos, como queriendo recordarme que la familia Santillán no era fácil de doblegar, pero yo no retrocedí. Había visto a mi hija temblar en el frío, y nada, ni siquiera el poder de don Eduardo, me iba a hacer callar. Isabela, desde la mesa, cruzó los brazos y soltó una sonrisa burlona. Haga la llamada si quiere, doña Rosa, dijo con un tono provocador. Veamos quién le cree más a una vieja chiflada o una familia respetada como la nuestra. ¿Cree que la policía se pondrá de su lado? Se rió una risa venenosa, convencida de que yo iba a fracasar. Camila, todavía sentada en el sofá, me jaló de la manga, su voz temblando en un susurro. Mamá, por favor no lo hagas, yo solo quiero paz. Sus ojos enrojecidos, llenos de miedo, parecían decir que temía que todo empeorara. La miré sintiendo que el corazón se me apretaba. Sabía que estaba asustada de la venganza de los Santillán, de que las humillaciones siguieran cayendo sobre ella. Pero también sabía que si me detenía ahora, Camila quedaría atrapada en ese dolor para siempre. Le apreté la mano con fuerza, intentando pasarle un poco de mi valor. No tienes que tener miedo, le dije con voz baja, pero firme. Yo te voy a proteger, te lo prometo. La levanté en brazos, y la nieve de su ropa cayó al tapete como pedazos rotos de un sueño destruido. No me importaron las miradas de desprecio de la familia Santillán, ni las amenazas que soltaban. Solo sabía que debía sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad, en la que había estado encerrada demasiado tiempo. Cuando me di vuelta hacia la puerta, alcancé a ver a Diego en el porche, a través del vidrio empañado. Tenía la mano sobre el radio, los ojos encendidos como un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice un leve gesto con la cabeza suficiente para que entendiera que estaba lista para la batalla. Diego respondió con un asentimiento firme, su mano aún apretando el radio como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. A mis espaldas escuché a Teresa gritarle a la empleada que limpiara el vino derramado en la alfombra. Escuché a Rodrigo golpear la mesa con la mano, murmurando una maldición. Y después la voz grave, pero colérica de don Eduardo, resonó mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos ruidos eran como flechas clavándose en mi espalda, pero ya no me importaban. Llevé a Camila a mi pequeño departamento, cerca del Centro de Entrenamiento Nacional, donde había vivido tantos años como entrenadora. El lugar no tenía nada de lujoso, solo una sala con un sofá viejo, una cocina sencilla en la esquina y algunas fotos familiares colgadas en la pared. Pero para mí, este era un lugar seguro donde podía proteger a la niña de los insultos y del frío cruel de la familia Santillán. Llevé a Camila a su habitación y la acomodé suavemente en la cama. Ella seguía temblando, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el closet un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente, cuyo aroma dulce llenó el aire helado. Tomalo, susurré poniendo la taza en sus manos, pero ella solo miró el chocolate con los ojos vacíos, como si ya no creyera que merecía un poco de calor. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego en su voz grave y firme. Llegó por la línea. Doña Rosa, acabo de levantar el reporte inicial en la comisaría, pero creo que la familia Santillán no se quedará tranquila. Tienen poder, usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita. Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Diego, mi antiguo alumno, el que alguna vez se paró en el salón con los ojos brillantes, ahora estaba a mi lado, en otra batalla. Ayúdame a prepararme, Diego, respondí con una voz breve, pero llena de gratitud. Esto puede ser una pelea larga. Él solo contestó con una frase sencilla. Lo entiendo, maestra. Aquí es. A la mañana siguiente llevé a Camila, con una psicóloga, en el centro de la ciudad. La doctora Morales, una mujer mayor, con una mirada tierna, nos recibió en un cuartito acogedor. Después de hablar con Camila,
me miró con voz grave y triste. Ella sufre una depresión severa. Doña Rosa, 4 abortos espontáneos sumados a los insultos constantes de su familia política, le han quitado la confianza en sí misma. Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse segura. Asentí, sintiendo como el corazón se me apretaba. Ya sabía que Camila no estaba bien, pero escucharlo de boca de la doctora fue como otra puñalada. La miré acurrucada en la silla, las manos entrelazadas con fuerza, y me culpé por no haber estado antes a su lado. Esa tarde, Diego pasó por el departamento. Vestía ropa normal, no el uniforme de policía, y llevaba una bolsa con frutas y unos cuantos libros de cocina viejos. Los puso frente a Camila, y algo dudoso dijo: «Sé que te gusta cocinar. Pensé que si empiezas de nuevo con cosas pequeñas como un flan o una sopa de fideos, te sentirías mejor». Su voz era suave, pero noté la preocupación en sus ojos. Camila bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa, y murmuró: «Gracias, pero ya no creo que pueda hacer nada». Sus palabras me atravesaron como una aguja en el pecho. Diego se entristeció un instante, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa de frutas sobre la mesa y se volvió hacia mí. «A doña Rosa, lo que necesite, dígamelo. Yo la ayudo por la noche». Cuando Camila ya dormía, me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue que caía sobre un montón de papeles. Escuché un ruido afuera, y luego vi un sobre grueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso, como una amenaza muda. Lo abrí. Adentro había una hoja con unas letras torpes escritas a mano. «No se enfrente a la familia Santillán si no quiere terminar con la vida miserable como su hija Anrindase». Sentí la sangre hervir al leerlo. Apreté el papel hasta hacerlo bola y lo lancé con fuerza al basurero. El sonido seco quebró el silencio. Esa amenaza no me asustó. Al contrario, me dio más fuerza. Pensaban que yo iba a retroceder. Estaban equivocados. Esa misma noche me puse a ordenar todos los comprobantes de dinero que le había mandado a Camila durante los años pasados. Los recibos del banco, los mensajes con mis notas de cariño. Todo era prueba de que siempre traté de apoyarla, aunque sabía que ese dinero lo habían malgastado Rodrigo y su familia. Cada papel era un recuerdo. Las veces que Camila me llamaba con la voz temblorosa para decirme que quería comprar algo para la casa, pero Rodrigo le respondía que no hacía falta. Apreté tanto la pluma que casi se rompe. Yo había confiado en Rodrigo, pensé que cuidaría a mi hija, pero él solo vio en Camila una herramienta, y cuando dejó de serle útil, la desechó sin piedad. Camila se despertó a medianoche. Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Me vio sentada allí entre un montón de papeles, con la mirada cansada pero llena de miedo. Mamá susurró con la voz quebrada: Tengo miedo de que hagan algo contigo». Levanté la vista, miré sus ojos enrojecidos, y sentí como si me apretaran el corazón. Mi pius de pay. Caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. «No tienes que tener miedo», le dije con voz firme, aunque por dentro estaba hecha un nudo. «De ahora en adelante yo voy a ser quien te proteja de todo. Te lo prometo». Llevé a Camila de vuelta a la cama. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida, pero yo no pude dormir. Regresé a la mesa de la cocina. Seguí ordenando papeles y haciendo la lista de lo que había que hacer. Llamé a un abogado viejo conocido, el que me había ayudado en un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Me prometió revisar el asunto, pero me advirtió: «La familia Santillán tiene mucha influencia en Querétaro. Señora Rosa, conocen a mucha gente en los tribunales. Debe prepararse para una pelea larga». Asentí, aunque él no me veía. «Lo sé», respondí pero no voy a detenerme. Las semanas de preparación del expediente pasaron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara en el pequeño departamento, revisaba hoja tras hoja, volvía a leer cada comprobante de depósito, cada informe médico de Camila. Esos números y letras frías eran prueba del amor que sentía por mi hija, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había sufrido. Isabela lo siguieron. Sus risas frías resonaron como otro cuchillo, clavándose en mi pecho. La sala poco a poco se fue vaciando. Los presentes comenzaron a salir, dejándonos a mí, a Camila y a Diego, tres personas compartiendo la misma amargura atorada en la garganta. Abracé a Camila con más fuerza, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. «Mamá», murmuró Camila con la voz rota, «ya no quiero luchar, estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa?». Esas palabras me desgarraron el corazón. Quise decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Saqué a Camila de la sala con Diego caminando a nuestro lado, en silencio, pero con la mirada firme en el pasillo del tribunal. El sol débil de Querétaro entraba por las ventanas, pero no alcanzaba a calentar mi corazón. Yo sabía que el fallo de hoy no era solo una derrota, era una declaración de guerra.
La familia Santillán pudo haber ganado en el tribunal, pero yo no dejaría que ganaran en la vida de Camila. La miré y vi sus ojos enrojecidos, pero aún con un pequeño destello, como si todavía quedara esperanza, aunque fuera mínima. Y por esa chispa juré que no me rendiría. En los días posteriores al juicio, Querétaro pareció agitarse con una corriente subterránea. La prensa local comenzó a hablar. Los titulares en negritas aparecieron en las primeras planas. Juicio Santillán en la justicia fue comprada. Leía esas palabras con el corazón latiendo fuerte, como si fueran la voz de nuestro propio dolor, de Camila y el mío. En las redes sociales el video que mostraba a Camila abrazando a Diego en la sala. Se difundió rápidamente la imagen de mi hija, con los ojos rojos y la voz quebrada, suplicándole a Diego que no se convirtiera en un hombre violento. Tocó muchos corazones. Los comentarios se llenaron de indignación. La familia Santillán cree que puede manipularlo todo. Camila merece algo mejor que esto. Yo me sentaba en nuestro pequeño departamento leyendo esas palabras y sentía un poco de consuelo, aunque el tribunal nos había dado la espalda. La voz de la comunidad empezaba a estar del lado de Camila. La familia Santillán, a pesar de haber ganado legalmente, empezó a sentir el precio de esa victoria. Escuché que los antiguos colegas de don Eduardo murmuraban a sus espaldas rumores de cómo había usado su poder para doblar la justicia. Rodrigo, con el apodo de el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en los foros en línea. El prestigio que la familia tanto presumía, ahora se tambaleaba como un castillo de arena, arrastrado por las olas. No me alegraba por eso, pero sentía un poco de justicia, no de parte de los tribunales, sino de la propia voz del pueblo. Llevé a Camila a vivir conmigo en mi pequeño departamento, donde solo había la luz amarilla y cálida de las lámparas y las fotos de familia colgadas en la pared. Cada mañana me levantaba temprano y le preparaba el desayuno. A veces eran chilaquiles con salsa roja, otras solo un plato de huevos fritos con tortillas. Camila se sentaba despacio a la mesa, abrazando una taza de té caliente, con la mirada puesta en la ventana donde la luz débil del sol se colaba entre los techos de Querétaro. Había momentos en los que veía lágrimas rodando por sus mejillas silenciosas como gotas de lluvia. Pero yo sabía que aunque despacio, Camila estaba sanando. Cada día hablaba un poco más, y sus ojos ya no se veían tan vacíos como antes. Yo no la presionaba, solo me quedaba a su lado, como una madre, siempre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Diego se volvió parte esencial de nuestras vidas. Venía seguido a veces con un pequeño ramo de flores de Nochebuena, otras con unos cuantos panes dulces de la panadería de la esquina. Cada vez que llegaba, veía a Camila iluminarse un poco, como si su presencia fuera un remedio para su alma. Una tarde Diego, algo nervioso, le dio a Camila una cajita. Adentro había un llavero con forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo le había enseñado a él y a mis otros alumnos. No tienes que ser fuerte de inmediato, dijo Diego, con voz suave pero firme, pero puedes empezar de nuevo poco a poco, como lo hizo la señora Rosa en Camila. Tomó el llavero. Se quedó inmóvil, con los ojos brillando de emoción. Apretó los labios como tratando de contener las lágrimas, y luego asintió despacio. Gracias, murmuró con una voz bajita, pero llena de sentimiento. Yo los miraba desde lejos, en silencio, sintiendo un alivio, como si me quitaran un peso de encima. Durante tantos años, Camila había sido menospreciada, llamada inútil, pero ahora alguien veía su verdadero valor. La apreciaba, no por lo que pudiera hacer, sino por quien era. Me di la vuelta y me sequé una lágrima que corría por mi mejilla, sin querer que Camila me viera frágil. Una tarde, cuando el atardecer duraba todo el departamento, Camila estaba sentada frente a Diego en el sofá. Tenía la cabeza agachada, las manos torciendo la orilla de su suéter, la voz temblorosa en Diego, puede que yo nunca pueda tener hijos, si eso hace que te decepciones. Entonces se detuvo, como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero con el corazón detenido, esperando la respuesta de Diego. Él sonrió, una sonrisa tierna pero firme. Tomó las manos de Camila, la miró directo a los ojos y dijo, no necesito eso, Camila. Solo contigo ya tengo una familia. Esas palabras fueron como una ráfaga de aire cálido, disipando el frío que aún me quedaba en el pecho. Las escuché con un nudo en la garganta y la vista empañada. Durante años, Camila había sido humillada, tratada como una esposa fracasada solo porque no podía tener hijos. Pero ahora alguien le decía que ella era suficiente, que merecía ser amada solo por ser quien era. Gayer el rostro, dejando que las lágrimas cayeran en silencio, con el corazón lleno de una gratitud imposible de poner en palabras. Llegó la Pascua, y llevé a Camila de la mano a caminar por la plaza central de Querétaro, como cuando era niña. Cuando me tomaba la mano,
y saltaba alegremente por las calles iluminadas. Ese día la plaza estaba llena, con risas de niños y el aroma de los tamales que salía de los puestos. Camila llevaba un suéter ligero, el cabello recogido en alto, y por primera vez en muchos meses la vi sonreír, una sonrisa radiante, clara como el sol de primavera. Mamá, extraño estos días, dijo con voz suave. Extraño cuando me enseñabas a hacer flan, cuando me contabas sobre tus combates de taekwondo. Yo sonreí apretando fuerte su mano. Yo también los extraño, hija, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo. Cuando nos sentamos en un banco de madera mirando a los niños jugar alrededor de la fuente, de repente me di cuenta de una verdad simple, pero profunda. La justicia en los tribunales puede ser distorsionada, puede ser comprada por el poder y el dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto y la resistencia, nadie puede tocarla. Camila, aunque ha perdido demasiado, sigue encontrándose a sí misma día a día, paso a paso, y yo, una madre que alguna vez pensó que era impotente. Ahora entiendo que mi mayor fuerza no está en los golpes sobre el ring, sino en el amor por mi hija. Diego apareció con una bolsa de churros aún calientes. Se sentó junto a Camila, le dio uno, y los dos rieron y charlaron como si fueran viejos amigos. Los miré con el corazón lleno de esperanza. Puede que Camila nunca olvide las heridas que la familia Santillán dejó, pero está aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma y a abrirse a quienes realmente la valoran. Y yo, aunque ya tengo 65 años, aunque he peleado muchas batallas en mi vida, sé que está la lucha por la felicidad de Camila. Es la más significativa de todas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio, dentro de su propia casa. Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.